Y sobre todo cuando uno ve una bonanza descomunal de los pastores. Compraron un apartamento en Northwest, en el Doral, valorado en ese momento en $610,000. Mientras ella luce otros Rolex del mismo modelo con diamantes que cuestan entre $15,000 y $30,000. Para desarrollar actividades comerciales que compitan con empresas locales, porque ya estaríamos ante un fraude a la ley. ¿Hasta dónde llega la fe y dónde empiezan los negocios multimillonarios? Esta es la gran pregunta que ha sacudido a la República Dominicana tras el impactante reportaje de la periodista Nuria Piera sobre la pastora Yesenia Ten y su ministerio internacional Soplo de Vida. En las redes sociales se ha encendido un debate feroz. Unos defienden la prosperidad de la líder religiosa, mientras otros exigen una fiscalización urgente de las iglesias que operan como emporios comerciales. Pero ojo, este análisis no busca atacar las creencias de nadie ni juzgar la fe de los feligreses. El verdadero debate se centra en la transparencia, la administración de los recursos y la rendición de cuentas de quienes reciben millones en donaciones exentas de impuestos. Para entender el peso de esta investigación, escuchemos cómo la propia Nuria Piera abrió los fuegos en este caso. Esta noche vamos a seguir el caso de un ministerio que lo tocamos en los programas anteriores, que se llama Ministerio Internacional Soplo de Vida, liderado por la pastora Yesenia Ten. Un reportaje que no va a cuestionar la fe ni las creencias religiosas, sino que plantean interrogantes de interés público sobre la administración, las donaciones, el patrimonio y la rendición de cuentas, cuando la confianza de miles de personas se traducen, señores, en recursos económicos. Y sobre todo cuando uno ve una bonanza descomunal de los pastores. Nuria introduce un término bastante revelador en su reportaje, las influencers de la fe, y es que Yesenia Ten no es una pastora tradicional de barrio. Estamos hablando de una figura global con más de 5.5 millones de seguidores en Instagram, originaria de San Francisco de Macorís, que edificó su trayectoria desde iglesias en New York y que hoy se define a sí misma como mentora, escritora, conferencista y empresaria. Esta mezcla de roles espirituales y comerciales es precisamente el núcleo de la controversia. Se puede ser un guía espiritual humilde y al mismo tiempo manejar una maquinaria de marketing masiva. Vean cómo el reportaje describe el perfil y el alcance digital de la pastora. En los programas pasados habíamos dicho que Yesenia Ten, con 5.5 millones de seguidores en Instagram, fue mencionada como una de las más conocidas influencers de la fe. Término acuñado por nosotros para identificar este estilo del negocio religioso. Yo me defino como una mujer llamada por el Señor desde el vientre de su madre, que se debe completamente a Él. Originaria de San Francisco de Macorís, Yesenia Ten Escaño, de 46 años, inició en el cristianismo, según ella, a los 16 años, al congregarse en la iglesia Fuente de Jacob de Center Moriches en Nueva York, donde vivió durante varios años. En su página web se describe como pastora, escritora, mentora, empresaria y conferencista, con una labor espiritual formativa y social de alcance global. Todo emporio tiene un comienzo modesto. El Ministerio Soplo de Vida inició en el año 2015 en un pequeño local de la Plaza Central con apenas 7 personas congregadas el primer día. Sin embargo, el crecimiento fue tan agresivo que en menos de un año ya necesitaban un espacio 4 veces mayor. En esta etapa expansiva entra un actor clave, su actual esposo, el puertorriqueño Joan Bonilla, fundador de empresas de representación de artistas cristianos. Juntos asumieron el liderazgo principal, transformando una pequeña congregación en un conglomerado que hoy ocupa prácticamente media cuadra en una de las zonas comerciales más caras y exclusivas de Santo Domingo, la intersección de la Sarasota con Bellavista. Escuchemos los datos legales que Nuria sacó a la luz sobre esta transición. Está casada en segunda nupcias desde el 2020 con Joan Bonilla de Jesús, puertorriqueño, fundador de una empresa de representante de artistas cristianos llamada
One Music y One Music Global. Ambos son los pastores principales del Ministerio Internacional Soplo de Vida, fundado el 16 de septiembre del 2015 por Yesenia Ten, y que ahora tiene como representantes o accionistas también a Irene Maribel Cruz Matos y Ana Karina Morillo Bueno. Según su página web, la iglesia inició en un pequeño espacio en Plaza Central, donde el primer día apenas se congregaron 7 personas, número que fue en continuo aumento, llegando al punto de que necesitaban cambio. En menos de un año se mudaron a un espacio 4 veces mayor. Aquí es donde el análisis se pone verdaderamente interesante. Cuando analizas el soplo de vida de hace unos años y lo comparas con el de ahora, la prosperidad material salta a la vista. Nuria Piera lanzó un dardo crítico muy directo al señalar que la enorme presencia del ministerio en las redes sociales con cientos de miles de seguidores no representa únicamente almas convertidas, sino textualmente potenciales clientes. El templo actual en la avenida Sarasota ya no es solo un lugar de oración, se ha convertido en la sede de una corporación comercial que factura millones. Pasamos de la recolección de diezmos tradicionales a un engranaje empresarial sofisticado. Escuchemos esta dura crítica sobre la evolución del ministerio. Viendo estos videos de Yesenia Ten cuando comenzaba y los videos de ahora, la diferencia y la prosperidad es notoria. Yo le dije eso porque yo soñaba con subir al altar. Libro del profeta mayor Isaías, capítulo 9, verso 6. Una vez más se hizo obligatoria la salida de aquel espacio a otro 8 veces más amplio al anterior, y en la actualidad, entre la iglesia y el conglomerado de negocios que detallaremos más adelante, ocupan media cuadra en la intersección de la avenida Sarasota número 38 y la calle Francisco Moreno del sector Bellavista. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Soplo de Vida es una de las iglesias con mayor presencia en las redes sociales. La iglesia tiene 210,000 seguidores en Instagram o potenciales clientes. Llegamos al punto que verdaderamente encendió la indignación pública, los bienes raíces y el exhibicionismo de marcas exclusivas. El reportaje revela que la pastora y su esposo adquirieron un lujoso apartamento en El Doral, Miami, valorado en más de $610,000, además de su residencia en la Torre Carlos Manuel en Santo Domingo, que supera el $500,000. Pero lo que dejó a todos boquiabiertos fue el closet de alta gama, carteras Hermes Kelly, que pueden costar hasta $50,000, joyerías Cartier de miles de dólares y relojes Rolex con diamantes incrustados. Esta opulencia choca frontalmente con la doctrina cristiana de desprendimiento y ha provocado una profunda santa indignación, incluso dentro de la misma comunidad evangélica, tal como lo expresó el pastor Graham en la investigación. Presten atención al desglose de esta inmensa fortuna. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? ¿O las factureras se pusieron guapas? Sepas que... Yesenia Ten ha creado todo un emporio alrededor de la iglesia, empresas privadas y ONGs que tienen vínculos societarios no claros, cuando es beneficio religioso para la iglesia o un beneficio privado para sustentar su tren de vida muy opuesto, diametralmente opuesto, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta. En septiembre del 2023, Yesenia Ten y su esposo, Joan Bonilla, compraron un apartamento en Northwest, en El Doral, valorado en ese momento en $610,000. En República Dominicana residen en la Torre Carlos Manuel, en la avenida Sarasota, en un apartamento cuyo valor podría ascender a más de $550,000. En sus fotografías en redes sociales se evidencia abiertamente cómo lucen carteras como esta Hermes Kelly Bag, cuyo precio va desde $12,000 hasta $30,000, los modelos comunes, y de $30,000 a $50,000 los modelos de reventa o versiones muy cotizadas. El famoso brazalete de forma de clavo de la firma Cartier, que puede oscilar entre $4,000 y $12,000 según el material y si lleva diamantes, al igual que el anillo que le hace juego,
y suele costar entre $1,480 y $7,250, dependiendo si son modelos sencillos de oro de 18 o si tienen diamantes incrustados. Su esposo Joan Bonilla luce un Rolex Datejust 41, estriado en oro blanco, cuyo precio ronda entre $10,000 y $16,000, mientras ella luce otro Rolex del mismo modelo con diamantes que cuesta entre $15,000 y $30,000, así como este otro reloj Cartier Panthère, cuyo costo oscila entre $5,000 y $6,950. Por eso le preguntamos al pastor Graham sobre este exhibicionismo de la influencer de la fe, si está acorde con los preceptos de la Biblia o de la fe cristiana. Esto me produce enojo, ¿no? Una santa indignación, porque si están recibiendo dinero, ¿no? Y hay tantas necesidades en la iglesia local, y por supuesto más allá en el ámbito nacional, en vez de nosotros estar invirtiendo nuestro dinero en cosas banales, triviales, que no permanecerán. Que Dios le dice, déjate de estar comiendo migajas. Pero los negocios alrededor de la fe también incluyen tiendas de ropa, librerías, guarderías, escuelas de formación de líderes y restaurantes. ¿Cómo se sostienen estos lujos? Nuria demuestra que el ministerio opera como una red de comercios con fines de lucros dentro de las mismas instalaciones de la iglesia. El ejemplo más claro es el restaurante Brizal, cuyos socios son directivos del ministerio y que pagaba un alquiler de $15,000 mensuales en el 2018. A esto se le suma la distribuidora de recursos de vida SRL, propiedad directa de la pastora y su esposo, encargada de vender al por mayor los libros escritos por ella misma. Libros que curiosamente se promocionan en los altares como el libro del mes para asegurar una venta masiva y cautiva. La ley es clara, una organización sin fines de lucros no puede usar su estructura exonerada para montar negocios privados que compitan deslealmente con el mercado local. Esto, según los expertos, roza el fraude de ley. Escuchemos los detalles de este esquema comercial. Como Brizal del Centro Cristiano Soplo de Vida, formado el 27 de diciembre del 2018. A pesar de llevar el nombre de la iglesia en sus documentos legales y funcionar junto al Ministerio Internacional Soplo de Vida, está registrado con una actividad con fines de lucro y tiene entre sus socios a pastores y directivos de la iglesia, como el esposo Joan Bonilla de Jesús, Irene Maribel Cruz Matos, Rosy Mercedes Rijo González y Griselda Mercedes Urbáez Sánchez. Y si piensan que los precios de este restaurante están asequibles a los feligreses, tenemos malas noticias, pues están por el cielo. El contrato de alquiler de ese establecimiento al que tuvimos acceso revela además la magnitud económica de la operación. En el 2018, cuando inició sus funciones, el restaurante pactó un pago mensual de $15,000 por concepto de renta del local, un monto que plantea interrogantes sobre la dimensión de esta actividad comercial. Que la actividad principal de una asociación sin fines de lucro debe ser sin fin de lucro. No se puede utilizar la figura como para desarrollar actividades comerciales que compitan con empresas locales, porque ya estaríamos ante un fraude a la ley, básicamente. En la misma esquina, contigua a la iglesia y este restaurante, también opera la distribuidora de recursos de vida del Ministerio Internacional Soplo de Vida SRL, registrado para la venta al por mayor de libros en el 2022, cuyos accionistas son Yesenia Ten y su esposo Joan Bonilla de Jesús. Este es uno de los principales centros de distribución de los libros escritos por la pastora Ten, que se anuncian en la iglesia como libros del mes para que los miembros de la congregación vayan a comprarlos. Venta segura, como parte de ganarse el cielo. Para colmo, la propuesta educativa de su academia trasciende. También abre un debate de interés público. Estamos hablando de diplomados para líderes que cuestan $999 y programas pastorales que ascienden a más de $1,700, equivalentes a más de 102,000 pesos dominicanos. Aunque la ley permite cobrar por capacitación, la gran interrogante que queda en el aire es de carácter ético. ¿Cómo se justifican estas sumas exorbitantes en una organización registrada como no comercial? ¿Y a dónde va a parar realmente ese dinero?
Escuchemos el último cuestionamiento que hace la periodista antes de darle mi conclusión final. La propuesta académica también plantea interrogantes. Aunque se presenta como una escuela ministerial, parte de su oferta se asemeja más a programas de desarrollo personal y liderazgo que a formación estrictamente teológica. El diplomado para líderes tiene un precio de $999, o sea, $1,000. Mientras que el programa de equipamiento pastoral asciende a $1,755, equivalentes a más de 102,000 pesos dominicanos. Estos montos abren otra discusión de interés público. Trasciende está registrada como una organización no comercial. La ley no prohíbe cobrar por determinados servicios educativos o de capacitación, pero surge la pregunta de cómo se justifica el cobro de estas sumas, cómo se administran estos ingresos y si los recursos obtenidos se destinan íntegramente a los fines para los cuales fue constituida dicha entidad. Como pudimos ver, la investigación de Nuria Piera deja una lección muy clara. El debate aquí no es contra la fe del pueblo dominicano, sino contra la falta de transparencia fiscal de los líderes que se enriquecen a costa de ella. La línea entre un ministerio espiritual y una corporación comercial parece haberse borrado por completo en este caso. Al final, la última palabra y el juicio más importante lo tienes tú, que estás viendo este video. ¿Crees que es justo que los pastores vivan con lujos de multimillonarios gracias a las donaciones de su congregación? ¿O considera que el Estado debe de intervenir de una vez por todas y regular las finanzas de estas iglesias negocio? Déjame saber lo que piensas aquí abajo en los comentarios. Comparte este video, dale like y si te gustó este análisis, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos temas calientes. Nos vemos en la próxima, mi gente. Esto ha sido Crónicas Urbanas.